El tema de esta mañana es de muerte para vida. Diga, de muerte para vida. El versículo tema está en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, que dice: Él les dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados. Diga, el Señor me dio vida. En otra hora, en otro tiempo, anduvimos en el pecado según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. Andábamos según la maledicencia de este mundo. Y dice, en el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Que esta palabra penetre los corazones, oremos, Dios amado. Aquí estamos, Señor, listos para alimentarnos con este pan fresco, con este alimento sólido, con esta palabra, Señor, que va a nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida, para que podamos fortalecernos en Cristo, para que podamos estar fuertes y activos, sin temor, animados, para vivir en este mundo sabiendo que esta palabra que será ministrada va a caer en nuestro corazón, que es tierra fértil y va a multiplicar a 30, 60 y a 100 por uno de la semilla. Significa que esta palabra no volverá vacía, mas cumplirá los propósitos de Dios para nuestras vidas en esta tierra. Así oramos, Padre, y creemos en el nombre de Jesús. Y los que son tierra fértil digan amén. Y amén, gracias a Dios. Gracias a nuestro pianista, elegidos de Dios, amados del Señor. Yo comienzo este sermón con una palabra de gratitud a Dios por pertenecer a un ministerio que está única y totalmente fundamentado en la fe en Jesucristo. Yo comienzo este momento agradeciendo a Dios por pertenecer a este ministerio que confía, que cree, que está fundamentado en la obra redentora de la cruz del Calvario. Y vean que esto produce en mí, y creo que lo hace también en cada uno de nosotros, este sentimiento, el sentimiento de alegría, el sentimiento, saben, de gratitud a Dios por el cuidado que el Señor tiene con cada uno de nosotros, de plantarnos, de afirmarnos en un ministerio que predica esas verdades. Entonces, iglesia, alégrate, porque tú puedes vivir tu jornada espiritual de forma leve, de forma libre, de forma feliz. ¿Sabes por qué? Porque tus ojos fueron iluminados para que tú comprendieras el poder de la gracia de Dios en tu vida. Hoy nosotros tenemos esta lucidez, esta comprensión clara de lo que es la gracia de Dios en nuestra vida.
Y que antes de pertenecer a este ministerio era todo muy confuso, era todo muy difícil. Entonces entendemos que no hay más preocupación en cumplir mandamientos penosos, alcanzar metas espirituales, metas espirituales inalcanzables, inaccesibles. ¿Saben por qué? Porque tuvimos el privilegio de conocer las escrituras y por eso sabemos que verdaderamente todo está consumado. Todo está consumado en Jesucristo. Entonces vean, iglesia, el cristiano que vive la gracia de Dios y así nosotros la vivimos, está liberado del miedo, está libre de la condenación o de cualquier otro sentimiento destructivo que impida el crecimiento espiritual. Y bien, yo hablo para aquellos que no pertenecen todavía a nuestro ministerio, para que tú seas cortado por la gracia, para que pases a ver nuestros cultos, para que veas este crecimiento espiritual de gracia sobre gracia, para que tú puedas vivir de modo digno de tu llamado. Porque, amados, aquello que hemos visto allí afuera no tiene nada que ver con el Evangelio. No tiene nada que ver con el favor de Dios. No tiene nada que ver con esta palabra, este versículo que leímos. La seguridad de que en Cristo salimos de la muerte porque Él nos dio vida, pues estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero vean que en el pasaje tema, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, él da una de las mayores y más importantes declaraciones del nuevo pacto. Él dice en el versículo 1, Él les dio vida. Amados, esto es muy fuerte. Eso no puede ser leído de cualquier forma y pasando, corriendo, ¿no? Dice que Él, Dios, a través de Cristo, nos dio vida. Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, esa profunda declaración define el proceso espiritual divino que Dios materializó en la vida de todo cristiano que confesó el nombre de Él. Hoy vamos a profundizarnos un poco más en este tema, porque es importante poder recordar nuestra verdadera y actual posición espiritual. Hasta porque necesitamos reflexionar cuál era nuestra vida. Todavía alimentamos el viejo hombre. Pero vean, esa muerte citada por el apóstol Pablo quiere decir que el hombre sin Cristo está espiritualmente muerto. Todos nosotros estuvimos en esta condición antes de confesar a Cristo. Porque Él está muerto. Porque no participa de la verdadera vida que llevará a la eternidad. Vean, iglesia, la verdadera vida solo se encuentra en Dios. Y por eso solamente los salvos van a participar de esa vida real de Dios.
porque van a poseer la verdadera inmortalidad. Solo nosotros que creemos en el poder de Cristo podemos afirmar que verdaderamente viviremos esta inmortalidad, porque no nos lanzamos en nuestros hechos, sino que respondemos a la misericordia de Cristo. Entonces, toda la vez que nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, antes de eso estábamos en un estado de muerte temporaria, temporariamente estábamos muertos. Y ven que los muertos en delitos, en pecados, son todos aquellos que están moralmente muertos, que no son parte de la santidad de Dios. Porque vean, así como algunos todavía continúan, tal vez alguien viviera de esta forma, algunos que todavía se encuentran sirviendo a otros dioses, a los ídolos, adorando ídolos en sus altares, personas que eran devotas a otras religiones, candomblé, macumbería, espiritismo, brujería, misticismos y diversas otras religiones que no llevan a Dios y más no transforman al ser humano. Tal vez alguien que no crea en Dios, que es ateo o atea, y el hecho que todas estas personas vivieron una vida mundana, una vida lanzada al pecado. Entonces la verdad es que jamás conseguiríamos salir de esta posición por medio de nuestros propios esfuerzos, porque además de estar muertos, y un muerto no consigue hacer nada, la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, no teníamos vida. Entonces, amados, además de eso, nosotros sabemos que ningún sacrificio nuestro tiene algún valor en cuanto a remisión o salvación de pecados. No existe obra humana que pudiera arreglar nuestra vida. No existe obra humana capaz de conseguir dar al hombre el derecho de alcanzar la eternidad o de vivir la vida eterna. Es solo a través de Cristo, diga, solo a través de Cristo. Mas gracias a Dios el Señor nos rescató. Gracias a Dios el Señor nos dio vida y vida en abundancia. Entonces vea, el término muertos aplicado solamente a los incrédulos también significa pasibles de muerte eterna. Todos los que están muertos lo están para la eternidad. Es un estado de perdición en que pasa por esta vida y continúa. Es decir, nuestra vida no acaba aquí. Para aquellos que confesaron a Cristo, reinarán con Cristo, pero para aquellos que dieron lugar a la carne y a sus pensamientos corruptos y que dieron las espaldas para Dios, esos vivirán la muerte no solo aquí, porque sobre esa muerte no debieron haber alguno, mas también en la muerte eterna, el infierno. Entonces, amados, esto es muy serio.
Porque cuando Pablo habla sobre nuestro antiguo estado de muerte espiritual, él explica en la continuación del versículo algo muy importante, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo. Antes de conocer a Cristo y confesarlo, según las inclinaciones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Entonces cuando Pablo habla entre los cuales, él se estaba refiriendo al hecho de que en nuestra vida antigua, en nuestro pasado, vivíamos entre los hijos de la desobediencia, con los mismos tipos de comportamiento, las mismas actitudes que en verdad eran actitudes contrarias a la palabra de Dios. Eso significa que todo el que anda conforme este mundo, aunque se diga creyente, por más que se considere cristiano, infelizmente está cayendo en ese error. No fue convertido, no fue transformado. Porque la palabra de Dios es clara. Cuando Dios obra en la vida, el camino de la formación. Yo no puedo en un momento pensar que el hecho de conocer los versículos o memorizarlos, pero no vivirlos, me da el derecho de disfrutar de esta verdad. No, eso es un engaño. Es hipocresía. Es hablar con la boca, pero el corazón está totalmente lejos de Dios. Entonces, iglesia, atención. Esto que estamos tratando en los motivos es algo que nos motiva, pero es algo muy serio, es una exhortación. Es una demostración para vivir alertas cuanto a la forma que estamos viviendo nuestra vida. Entonces vean también el significado que está en este versículo de la palabra andamos, que viene un vocablo griego que significa anastrefo, que significa volverse para acá y para allá, estar perturbado. Vean que así éramos nosotros, cuando no teníamos a Cristo, cuando no conocíamos el Evangelio. No teníamos un rumbo correcto, estábamos perturbados, desorientados, buscando siempre en el mundo o en algunas religiones un camino que nos llevara, que nos direccionara a Dios. Pero no existe camino alguno que lleve a Dios a no ser Jesucristo. Solo Jesucristo nos lleva a Dios. Continúa en este versículo diciendo, vean, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces perciban, en el pasado obedecíamos a las voluntades de nuestra carne, con decisiones, actitudes que eran movidas por nuestra naturaleza humana, que era caída. Así era nuestra naturaleza humana. Entonces éramos controlados por nuestra propia voluntad y no por la voluntad de Dios. El cristiano que es cortado por la gracia, todo aquello que él hace automáticamente, todo lo que él hace, si tiene duda en la decisión que va a tomar, inmediatamente suena la alerta a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Mira, no ve por ese camino, no hagas eso. No tomes esa decisión, espera, piensa. Porque esto no es
comportamiento de un transformado. Esa es la naturaleza del viejo hombre, de la vieja criatura. Nosotros somos nueva criatura. Y como nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todo se hizo nuevo. Eso es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No más de acuerdo a mi voluntad o una voluntad de la carne. Pero vean, en este mismo versículo, cuando Pablo habla de los pensamientos, esa palabra pensamientos del original griego, dianoia, ¿qué significa entendimiento, intelecto? Pensábamos en la maldad y colocábamos en práctica nuestra dianoia, nuestros pensamientos, nuestro intelecto era vaciado en que en la maldad, en las experiencias malas que habíamos recibido durante nuestra trayectoria en esta tierra. Entonces vean que Pablo está diciendo, cuando la gracia de Dios llega, tu HD, tu mente es graduativamente formatado. Tu vida es transformada, tú sustituyes todo aquello que era equivocado, que habías aprendido por tus padres, por el mundo, por el ambiente que tú viviste. Tú comienzas a formatar, a borrar de tu HD, de tu mente, y comienzas a introducir aquello que es experiencia en la palabra, aquello que te pone dentro de la dirección correcta. Entonces por eso Pablo estaba diciendo, miren, esa era la característica que teníamos en el pasado, eran esos pensamientos. Esa era nuestra dianoia. Pero ahora nuestros pensamientos son diferentes. Entonces, iglesia, Dios le dio la mente al hombre para que lo busque, para que lo conozca. Porque vean, como consecuencia del pecado original, pecado de Adán y Eva, el hombre se pervirtió. Se pervirtió en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus prácticas. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que fue creado para vivir debajo de las enseñanzas de Dios, se corrompió, se desvió, murió espiritualmente, estaba destinado al fracaso. Pero gracias a Dios, diga gracias a Dios, que a través de su palabra nosotros fuimos alcanzados. Y vean, una vez más yo les digo, no existe ninguna religiosidad capaz de corregir esa condición. Amado, no existe ningún tipo de religión, ninguna, que puede volver al hombre a la condición que recibió de él, de ser puro, justo, glorificado, santificado. Porque esa es nuestra condición espiritual delante del Padre. Entonces vean, Él dice, éramos por naturaleza hijos de la ira, como también los demás. Entonces vean, nacimos en el pecado. No fuese Cristo, moriríamos en pecado. Y vean que la expresión hijo de la ira significa la condición del hombre sin Dios. Nosotros, antes de confesar a Cristo, era de esta forma que éramos vistos, como hijos de la ira. O sea, aquellos que actualmente no viven debajo del favor divino y que están sujetos al juicio de Dios, son vistos como hijos de la ira. No tienen derecho a absolutamente nada delante de Dios. Entonces, si paramos para reflexionar, amados,
En cuánta maldad hay en el mundo, percibiremos cómo la naturaleza humana sin el Espíritu Santo de Dios es capaz de las crueldades más terribles. Más allá de los más malvados pensamientos perversos y malignos que hemos presenciado aún más ahora a través de internet. Entonces el escenario que vemos fuera del ámbito verdaderamente cristiano, y quiero abrir un paréntesis, en paréntesis digo verdaderamente cristiano porque infelizmente, en algunos lugares con el título de iglesia, hay situaciones pecaminosas y pervertidas allí adentro. Es solo ver en la internet. Yo comparto a veces con mi familia cosas que digo, Dios mío, ¿cómo todavía hay gente que frecuenta un lugar así? Cosas locas, cosas perversas, cosas malignas. Ciertamente aquellas personas no fueron transformadas, regeneradas, no conocieron el verdadero Cristo. Entonces, si la persona libera su naturaleza carnal o cualquier tipo de probabilidad puede pasar. Pero nosotros estamos aquí ¿para qué? Para seguir la orientación que Dios tiene para nuestras vidas. Tú estás aquí para ser entrenado a seguir el camino correcto, ¿amén? Si quieres puedes aplaudirle al Señor. Entonces el apóstol Pablo deja claro que nosotros los salvos, un día allí en nuestro pasado, andábamos en ese camino errado, movidos por las inclinaciones carnales. Pero hubo un momento que sucedió un gran cambio. Ven lo que dice Efesios 2:4. Mas Dios, vean, Dios siendo rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó. Tú te sientes amado por este Dios maravilloso. Mas yo no puedo verlo. Ahora siento Dios todo lo que veo. Veo para ti, siento a Dios. Entonces, Dios siendo rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Vean, estábamos muertos en nuestros delitos. Yo, juntamente con Cristo, fui resucitado. Juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo centrar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vean que tu condición espiritual ahora está en una condición donde tú estás en lugares celestiales en Cristo. Es algo, amados, que nuestra mente hasta es difícil de comprender. Pero fue eso que hizo Dios en nuestras vidas. Entonces esa es la posición espiritual que ocupamos y que nos distingue como hijos de Dios, que por consecuencia somos salvos, nos hace ser salvos, justificados, glorificados y perfeccionados. Entonces esta fue la obra maravillosa que Dios hizo en nuestras vidas y a través de nosotros. Pero vean, otro término interesante, misericordia, vimos que fue según esta misericordia que fuimos alcanzados. Misericordia viene de la palabra original griega eleos, que significa compasión, simpatía, pena. Vean, la misericordia de Dios es abundante para aquellos que Él amó, para aquellos a quien Dios escogió y llamó. Y no fue algo que sucedió para el día, no. No es algo que aconteció ayer, no.
Es algo que viene desde antes de la fundación del mundo, es el plan perfecto de Dios, que comenzó desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifiesta en nuestra vida, en la vida de aquellos que son salvos, porque ellos son exclusivamente de Dios. Vean lo que Pablo habla a los romanos, dice. ¿Qué diremos pues? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha longanimidad los vasos de ira que fueron preparados para la perdición. Entonces, existen vasos de ira que fueron preparados para la perdición. Vean que nuestra condición antes de confesar a Cristo era esa, espiritualmente. Y nosotros nos encontramos en el próximo, a fin de que también diga el de después, a fin de que también diera a conocer la riqueza de su gloria en vaso de misericordia para la gloria que preparó de antemano. Tú eres un vaso de gloria que Dios preparó de antemano, los cuales somos nosotros, a quien también llamó, no solo entre los judíos, mas también entre los gentiles. Entonces, vean que cuando Pablo habla, cuando él habla que el Señor nos dio vida, significa que ya en el presente, amado, ya disfrutaremos con la vida de Dios a nuestro favor, y también el aspecto futuro cuando lleguemos a nuestro hogar celestial. Tomaremos pose de nuestra herencia y disfrutaremos tal gozo con la vida eterna. Vean que estas promesas que Dios tiene para el cristiano se establecen hoy en nuestra vida, pero ellas continúan para vida eterna. Entonces, precisamos tener paz en el corazón, tranquilidad, esperanza. ¿Se acuerdan que dije, doy gracias a Dios porque somos cristianos, que no vivimos con temor? No vivimos cargando un fardo pesado. Jesús dijo, fácil. Jesús llevó por nosotros. Podemos alegrarnos porque fuimos llamados por Dios. Y es claro, un día estuvimos muertos espiritualmente, pero hoy nuestra condición es de vivo con Cristo, diga el Señor. Me liberó del imperio de las tinieblas para el reino de su Hijo amor. Eso que habla en Colosenses capítulo 1. Él nos liberó del imperio de las tinieblas y nos transportó para el reino del Hijo de su amor, en el cual tenemos la redención, la salvación y la remisión de los pecados y el perdón de todos los pecados. Entonces vean que esta condición que hoy yo tengo en Cristo fue porque Dios me amó, fue porque su misericordia me alcanzó. Y tal vez alguien cuestione y diga, obispo, ¿por qué algunos confiesan a Jesús y otras personas no confiesan? Porque toda humanidad, y uno va para el infierno y otros no. Nosotros no tenemos esa respuesta, pero lo que tenemos es la confianza de que nosotros creemos en la voluntad soberana de Dios. Confiamos en la palabra de Dios, en la soberanía de Dios, y descansamos en Él. Vean lo que Pablo habla a los romanos, volviendo a Romanos capítulo 9.
Versículo 14 dice: ¿qué diremos pues? ¿Hay injusticia de parte de Dios? En manera alguna. Podría parar aquí, pero continúa diciendo: pues él le dijo a Moisés: tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, de quien yo desee tener misericordia, y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Dios tiene misericordia y compasión de quien Él quiere. Y continúa diciendo: así pues, no depende de quien quiere. Ah, no, no. O de quien corre. Él dice: voy a pagar un precio y conquistar mi salvación. No. El precio ya fue pago. Pero Dios tiene misericordia. Puedes dar un grito, un aplauso, porque Dios te eligió, Él te predestinó, Él te escogió para que vivieras con Él la vida eterna. Entonces, mis amados, estamos seguros de que Dios usó de su misericordia para con nosotros. Nosotros fuimos rescatados, reconciliados, y por eso estamos, ¿saben?, vivos. Por eso tenemos una promesa grandiosa para nuestras vidas. Pero vean, eso no significa que mi jornada va a ser de cualquier forma, ¿no? Por eso nuestra jornada de vida en esta tierra debe reflejar lo que recibimos de Dios. Si recibiste de Dios la salvación, nosotros precisamos confirmar a través de nuestra vida esta salvación. Porque, amados, tenemos un padrón a ser seguido que está determinado en la palabra de Dios. Entonces vean el testimonio lindo del apóstol Pablo sobre la nueva vida en Cristo, debajo de la dispensación de la gracia, y cómo él vivía de forma transformada. Vean lo que dice en Gálatas 2:19. Porque yo, dice Pablo, mediante la propia ley, morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Nosotros estamos crucificados con Cristo. Así que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se acuerdan del viejo hombre? Las prácticas cerradas. ¿Se acuerdan de todas las experiencias que recibimos en el pasado? Ya no son parte de nuestra nueva naturaleza. Eso no es más parte de ti. Dice que Cristo vive en mí, y este vivir que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y asimismo se entregó por mí. Entonces, amados, necesitamos pensar y reflexionar de esta manera. Nuestra vida no nos pertenece. Tú fuiste comprado por la sangre de Jesús, tú perteneces a Jesucristo, nosotros pertenecemos a Cristo. Y si yo pertenezco a Cristo, todo aquello que voy a buscar hacer es para agradar a mi Dios. Entonces el mundanismo ya no tiene más lugar en mi vida. Los hábitos cerrados no tienen más oportunidad en mi vida. Los sentimientos malos y negativos no pueden ser más parte de mi naturaleza. Porque Cristo vive en mí y este vivir que ahora tengo lo vivo por la fe en Él. Entonces obediencia es fruto de nuestra salvación y debemos vivir en conformidad con esa nueva identidad. Romanos 6:5 dice: porque si fuimos unidos con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que fui crucificado con Cristo.
Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos al pecado como esclavos. Todos los que siguen al mundo, las prácticas equivocadas, están como esclavos del pecado. Nosotros somos libres, hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puede haber personas esclavizadas por el maligno? Porque prefieren el mundo, prefieren las cosas equivocadas, en cuanto Dios tiene lo mejor para nosotros. Estoy hablando de esto, pero no quiero ser redundante y ni contradictorio. Creemos en la obra de Cristo y sabemos que existen muchos cristianos que están siendo desobedientes a esta palabra. Son hijos de Dios, pero han vivido su vida en desobediencia. Amados, desobedecer a Dios es triste. Dios corrige, Dios disciplina y Dios azota. Esto no es amenaza, porque Dios hace eso. Y Él dice, yo hago eso para aquellos que son mis hijos. Hijos bastardos, no. Pero para quienes son hijos, aquellos que Él compró a precio de sangre, eso yo cuido, yo reparo, yo corrijo, yo pongo en el lugar, porque Él es un salvo, pero está andando como un muerto espiritual. Y muchos conocen y se transforman en el último momento de la vida. Nosotros tenemos el ejemplo del ladrón de la cruz que estaba a la derecha de Cristo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él llevó una vida entera de perversión, pero en el último instante Él sufrió las consecuencias y Él sufrió, fue crucificado. Pero en el último momento reconoció que aquel que estaba a su lado era aquel que tenía el poder de salvarlo, de transformarlo, de restaurarlo. Entonces, mis amados, nosotros queremos disfrutar de esto mejor en todos los momentos de nuestra vida. El próximo versículo dice, por cuanto si ya morimos con Cristo, creemos que con Él también viviremos, sabiendo que habiendo Cristo resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Pues, en cuanto que ya murió de una vez para siempre, murió para el pecado, mas cuanto al vivir, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, por tanto, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que obedezcan a sus pasiones. Entonces, en este pasaje, el apóstol Pablo una vez más nos enseña sobre nuestra nueva identidad. Nuestra nueva posición espiritual, que es una posición espiritual en Cristo. Y nuestra liberación también del pecado. Pablo nos enseña que al unirnos a Cristo en la semejanza de su muerte, también fuimos unidos en la semejanza de su resurrección. Lo que significa que podemos tener la seguridad de la vida eterna en su presencia. Entonces, además de esto, Pablo nos recuerda que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, Él fue crucificado con Cristo, a fin de que el cuerpo del pecado así fuera destruido. Vean que aquello que Cristo hizo en mi vida, de la misma forma que Él murió y Él resucitó, mi viejo hombre
fue crucificado, fue muerto, está enterrado. No puede ser un zombie hablando a mi oído alrededor. No, está muerto. Olvídate, chao. Y de la misma manera que Cristo resucitó, hoy yo soy una nueva criatura. Yo soy un nuevo hombre. Tú eres una nueva mujer. Tú eres un nuevo padre, un nuevo esposo. Eres una nueva madre, una nueva hija. Eso es lo que Dios hizo en nuestra vida. Pero eso es de una vez para siempre. Entonces vamos a ver lo que Pablo nos orienta. Hagan pues morir vuestra naturaleza terrena. ¿Qué naturaleza es esa? Prostitución, impureza, pasiones lascivas, deseos malignos, avaricia, que es idolatría. Por estas cosas que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En esas mismas cosas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían en ellas. Entonces en el pasado vivíamos en esa condición. Entonces confiese con sus labios: yo vivo un nuevo tiempo con Dios. La obra de Cristo se materializó en mi vida. Confirmar 2 Corintios 5:17, y así si alguien está en Cristo es una nueva criatura, las cosas antiguas pasaron, es que todo se ha hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vean que en el mundo espiritual estábamos como enemigos de Dios, separados, no teníamos acceso. Todas nuestras obras, todo aquello que hacíamos no tenía ningún valor. Pero a partir del momento que nosotros nos reconciliamos a través de Cristo, cuando alabo a Dios, cuando adoro a Dios, Dios recibe, Dios se alegra. Cuando tú haces el bien a tu semejante, a tu prójimo, vean, son buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas, Dios recibe. Porque nuestra condición hoy es de un cristiano, es de alguien que fue transformado, regenerado, y que produce a través de su actitud la esencia de Dios. La esencia de Dios. Entonces vamos a ver lo que dice 1 Juan 3:9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos son nacidos de Dios? Nosotros somos. No vive en la práctica del pecado. El cristiano, él peca, claro. Quien dice que no peca ya está mintiendo, ya está pecando. Pero el hecho es que el cristiano no vive en la práctica del pecado. La práctica del pecado es saber lo que es equivocado y aún así elegir el error. Pues el que permanece en él, el que permanece en nosotros, es la divina semilla. Ese no puede vivir pecando porque es nacido de Dios. Entonces la palabra de Dios que fue sembrada en nuestros corazones es la divina semilla. Y precisa estar avivada dentro de nosotros. Por eso leemos la palabra, por eso amamos hablar de la palabra de Dios. Por eso estamos en los cultos, porque aquí recibimos enseñanza, invertimos en nuestro crecimiento espiritual, porque eso nos hace mejores personas cada día, es aprender, es envolvernos, es dedicarnos a las cosas de Dios. ¿Se acuerdan? Nosotros fuimos creados para ese propósito. A pesar de que el mundo nos distraiga para diferentes caminos equivocados.
Pero el propósito por el cual fuimos creados es para que siempre seamos motivo de gloria y de honra al nombre del Señor. Primera de Pedro 4:1 dice, habiendo Cristo sufrido en la carne, ármense ustedes del mismo pensamiento, pues aquel que sufrió en la carne dejó el pecado para que en el tiempo que les queda en la carne, lembran que el apóstol trajo un ejemplo que preguntaron a Galileo Galilei cuántos años él tenía y él estaba diciendo los años que viviría. Entonces nosotros tenemos algunos años o muchos años por delante para vivir todavía y nosotros precisamos elegir vivir de la mejor forma. ¿Cuál es la mejor forma? Siguiendo la voluntad de Dios. Amados, vivir de acuerdo a las pasiones de los hombres, eso lo hicimos en el pasado, fue pasado, acabó. Ahora es de aquí en adelante, es agradar al Señor. Versículo 3. Porque basta el tiempo pasado para haber ejecutado la voluntad de los gentiles. O sea, ya bastó el tiempo que vivimos en el mundo con aquellos que no conocían a Cristo. Habiendo andado en disoluciones, concupiscencias, embriaguez, orgías, en detestables idolatrías. Entonces vean que la palabra de Dios nos orienta, Pedro nos está orientando. Aquello que éramos en el pasado ya pasó, no nos pertenece más. Nos despertamos, somos iglesias, fuimos comprados a precio de sangre y tenemos una madurez espiritual y no podemos dar lugar a la carne en ningún momento. Aunque sea difícil, en el mundo pasamos por aflicciones, tentaciones, pero debemos tener buen ánimo. Tenga buen ánimo, crean que aquel que nosotros confesamos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él tiene el poder. Y Él tiene el gobierno también sobre nuestras vidas. Vean lo que dice en el versículo 7. El fin de todas estas cosas está próximo. Sean por tanto, ¿qué? Criteriosos y sobrios en vuestras oraciones. Criterioso y sobrio. Criterioso del griego sofroneo, que significa tener mente sana. ¿Te estás identificando? El cristiano tiene la mente sana. Ser razonable, ser longánimo, ser perdonador, sensible y serio. Sensible al dolor, al sufrimiento del semejante y hasta la ignorancia del semejante. Serio, comprometido, disciplinado, estar atento, vigilando. Esa es nuestra postura. El cristiano que es cortado por la gracia de Dios es criterioso. Y también dice para ser sobrios, del griego nefo, que significa ser bien equilibrado, ser autocontrolado. El cristiano no se irrita fácilmente. No puede hacer ojo por ojo y diente por diente. Ese es el viejo hombre que ya está muerto. Dice ser autocontrolado. El cristiano debe tener dominio propio. Entonces, debemos tener una actitud tranquila. Diga, yo debo tener en mi día a día una actitud tranquila, diga tranquila, sensible, seria, bien equilibrada, autocontrolada, pero principalmente, como dice al final del versículo, enfocada en la oración. Ven la importancia de la oración porque cuando tú oras y tienes esta comunión con Dios,
Tú oyes de Dios la palabra que te va a direccionar a tener esos comportamientos. La oración es esencial en la vida del cristiano. Entonces, en aquel tiempo en que la carta del apóstol Pedro fue escrita, los cristianos sufrían persecuciones, persecución del emperador Nero, y solamente los que consiguieran desenvolver una vida espiritual sólida conseguirían resistir a la presión y al sufrimiento. Era un momento muy difícil para aquellos que vivían el Evangelio. Vivir el Evangelio nunca fue fácil. Independiente del tiempo, de las épocas, siempre fue difícil. Siempre los cristianos pasaron por persecución. Y hoy, la verdad es que persecuciones continúan sucediendo, solo que de otras maneras. ¿Cuántas persecuciones sufren los que quieren vivir piadosamente? ¿Cuántos cancelamientos en las redes sociales de personas que defienden los principios bíblicos suceden diariamente? ¿Cuántas veces somos humillados por defender nuestra fe? Entonces vean que en realidad, cuanto más correctos y cuanto más en línea con la palabra de Dios somos, más hostilizados por el mundo seremos. Esa es la verdad. Seremos perseguidos. Hoy, por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad en que lo correcto se convierte en errado y lo errado se convierte en correcto. El criminal tiene todo tipo de libertad y toda la justicia amparándolo. Ahora, los que viven la justicia están solamente a la merced de Dios. Estamos, gracias a Dios, protegidos por Dios. No es el hombre que nos protege. No es el ser humano que nos guarda, es Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Entonces Pablo, escribiendo a los Corintios, explicó eso en 1 Corintios. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura y no puede entenderlas porque ellas se disciernen espiritualmente. Entonces vean que el mundo no puede entender lo que hacemos o lo que defendemos porque para ellos es locura. No comprende cómo una persona es capaz de sacar 10% del salario y ofrecérselo a Dios. No consiguen entender cómo una persona deja de hacer un asado un domingo de sol para estar dentro de la casa de Dios ofreciendo su culto. No consiguen entender cómo una persona es capaz de dejar de adulterar los impuestos o ser promiscuo. No entienden eso, pero nosotros entendemos. ¿Saben por qué? Porque las cosas de Dios solo se disciernen espiritualmente y Dios nos capacitó espiritualmente para que nosotros comprendiéramos no solo que Él manda, más tuviéramos la capacidad de ejercerla en nuestra vida. Vean, Pedro también da otros comportamientos necesarios que precisamos adoptar para nuestra vida. En 1 Pedro 4:8 dice, por sobre todo, vamos a disminuir un poco el aire acondicionado, sé que está bastante frío aquí. Dice así, por sobre todo, pues, tengan amor intenso unos para con los otros. No es cualquier tipo de amor. El cristiano no hace nada por la mitad. El cristiano cuando hace las cosas las hace con intensidad. Por sobre todo, pues, tengan amor intenso unos para con los otros, porque el amor cubre multitud de pecados.
Entonces lo que Pedro está mostrando aquí es lo siguiente. La naturaleza de todo transformado es reconocer el amor de Dios en la vida de él. Y la misma intensidad que él sabe, porque sabe lo que fue en el pasado, y reconoce la dimensión de Dios en su vida, de esta forma que él expresa el amor. Y junto con el amor está el perdón, junto con el perdón está la misericordia, está el fruto del Espíritu. Entonces, cuanto más ejercitamos ese don maravilloso que Dios puso en nuestras vidas con nuestro prójimo, más vamos a ver manifestado el perdón, no solo en la vida de nuestros semejantes, sino también en nuestra vida. Jesús dijo en el Sermón de la Montaña que para aquellos, bienaventurados aquellos que tuvieron misericordia, porque serán alcanzados, tendrán misericordia. Cuando oramos al Padre Nuestro, oramos pidiendo para que Dios perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Entonces vean que el cristiano que vive esta verdad debe siempre vivir y ejercitar en su vida ese don maravilloso. Porque si quiero recibir el perdón, tengo que perdonar. Entonces por eso es esencial que cada uno sea un reflejo de Jesús por donde pase. Iglesia, hay millares de personas que necesitan ser rescatadas, precisan ser amadas, precisan ser cuidadas. Y Dios va a usar a cada uno de nosotros para alcanzar esta vida. Y para que a través de nosotros Dios pueda completar el plan perfecto que Él tiene para ellas. Continuando en el versículo 10, ven lo que dice el apóstol Pedro. Sírvanse uno a los otros, cada uno conforme al don que recibió, como buenos mensajeros de la gracia de Dios. La gracia de Dios se multiplica de una multiforme manera. Podemos de varias formas probar la gracia de Dios. Dios nos dio un don a cada uno. Unos van a enseñar, otros van a ayudar extendiendo la mano, otros van a aconsejar, otros van a hacer algo que refleje ese amor de Dios por la vida de su semejante. Y esto es lo que Dios nos estimula a ejercer en nuestra vida. Entonces ese versículo no habla apenas sobre necesidades físicas y económicas. Habla también sobre necesidades espirituales. Por eso, como mensajeros, cada persona es impar, es singular y tiene una misión especial que debe expresar la gracia de Dios para con los otros. Vemos eso en el trabajo que desarrollamos, acabo de leer aquí, sobre el taller de convivencia. ¿Cuántas vidas se están ofreciendo allí a disposición para ayudar, para hacer bendición en la vida de otras personas? Amados, nosotros no tenemos la dimensión de cómo eso impacta al mundo espiritual a nuestro favor. Pero podemos entender que jamás podemos dar lugar al viejo hombre. Precisamos practicar esta palabra continuamente. Versículo 11. Si alguien habla, hable de acuerdo a los consejos de Dios. Si alguien sirve, hágalo en la fuerza que Dios suple, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo aquello que decimos, que sea inspirado por lo que Dios dejó a través de su palabra en nuestras vidas, precisamos ejecutar, precisamos hacer. Porque el Evangelio debe estar enraizado dentro de nosotros, para que en toda iglesia, sea en palabra o sea en acción, Dios sea reflejado a través de nuestra vida. Y vean,
Nuevamente aquí Pedro habla sobre el servir, solo que completa con una observación especial. Él dice, hágalo en la fuerza que Dios da. O sea, siempre cuando nos disponemos, siempre que nos dispongamos a hacer algo bueno para nuestro semejante, por más difícil que parezca, Dios siempre nos va a capacitar, nos va a dar fuerza, nos va a dar condición de cumplir nuestro llamado, por mayor o por más difícil que sea. Es Dios que nos capacita. Y esa palabra es suplir en favor de otros. Significa que siempre que nos disponemos a servir y a contribuir liberalmente, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a capacitar, el Señor nos suplirá. Cuando tú ayudas a alguien, sea financieramente, cree que Dios va a multiplicar esa semilla en tu vida muchas veces más. Cuando tú conoces una persona que está pasando necesidad, un vecino que tú sabes que no tiene que comer, y tú extiendes tu mano, ayudas a tu semejante, amado, Dios te fortalece, Dios te sustenta, para que nunca te falte nada. Al contrario, vas a tener siempre para prestar y no empezarás a tomar prestado. Entonces yo sé que tendría muchos otros aspectos para tratar dentro de ese nuevo contexto de la nueva vida en Cristo, porque la Biblia tiene muchos consejos, pero mi deseo en este día es que tú salgas de aquí con el deseo ardiente de vivir verdaderamente como alguien que fue regenerado, liberado de la esclavitud del pecado, y que entiende que tiene un llamado para hacer la diferencia en esta sociedad. Esta es la comprensión que debemos salir en este día. Entonces, amados, reflexionen en esto que les voy a decir. Nosotros pasamos de muerte para vida. Y nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Por eso estamos capacitados por Dios para mantener nuestro testimonio, nuestro llamado, nuestra misión, tanto en el bien que hacemos sirviendo a nuestros hermanos o sirviendo al reino de Dios, cuanto delante de las persecuciones que sufrimos por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso, yo termino con estos versículos que están en la primera carta del apóstol Pedro, versículos 12 al 14, que dice así: Amados, no se extrañen del fuego ardiente que surge en medio de ustedes, destinado a probarlos, como si alguna cosa extraordinaria les estuviera sucediendo. Pedro les dice, no se asusten, no se espanten, no se entristezcan, no se acomoden, no se desanimen con las pruebas que son como un fuego que arde y surge en medio de ustedes. Porque esas pruebas no son algo extraordinario que les esté pasando. Las persecuciones, infamias, calumnias, acusaciones, todo eso
pasamos en la tierra. Todo eso pasamos en la tierra. Porque vivimos en un mundo que está bajo el maligno. Y el maligno no acepta las cosas espirituales de Dios, entonces no se espante. El Espíritu está hablando a través de esta carta para nuestras vidas. Próximo versículo. Al contrario. Alégrense en la medida en que son coparticipantes de los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió, fue perseguido, fue acusado, fue maltratado. Nosotros también pasaremos por eso, estamos pasando por eso. Entonces, al contrario, dice, no se espanten, no se extrañen el fuego, sino alégrense. ¿Dónde está la sonrisa en tus labios? La alegría del Señor es nuestra fuerza, amados. Dice, al contrario, alégrense en la medida que son coparticipantes de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se alegren con exaltación. Reinaremos juntamente con nuestro Salvador. Y último versículo, si por el nombre de Cristo son injuriados, bienaventurados son, porque sobre ustedes reposa el Espíritu de la gloria de Dios. El Espíritu Santo está a tu favor. El Espíritu Santo obra a tu favor y por ti. Independientemente del fuego a tu alrededor, independientemente de lo que se levanta contra tu vida, el Espíritu Santo te sustenta. Y lo que el enemigo hace para entristecerte, tú vas a alegrarte en Dios. Porque tú sabes que así como Dios reina y como Jesús resucitó, nosotros viviremos la eternidad. Que esta palabra penetre tu corazón. Dígame si recibiste. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Dios sea alabado. Bien engrandecido. Gloria a Dios. Y los que pasaron de muerte a vida, digan amén. ¿Será que puedes agradecer al Señor en tu lugar? Diga, Señor, te doy gracias. Porque el Señor me rescató. Yo estaba muerto en pecados y delitos, y el Señor me transportó para el reino del Hijo de su amor. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia, por tu compasión. Gracias te damos porque el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo para alabanza de tu gloria. Gracias, Jesús. Ahora saldremos de tu casa bien alimentados y con mucha alegría. Creemos que en paz seremos guiados, que el Señor envía ángeles poderosos de guerra que ministran a nuestro favor. Que seamos invisibles a los males de esta tierra. Que todos nosotros lleguemos a nuestros hogares en perfecta victoria. Que tu gracia, tu paz y las dulces consolaciones de tu Espíritu Santo estén con nosotros hoy y eternamente para la gloria del Señor. Amén, amén y amén. Gracia y paz.